Bueno, este proyecto llega a mí a través de Agustín Oberto, que es uno de los actores y uno de los productores de la obra, junto con Solvanelli. Y Agustín me ofrece hacer esta obra. Había nada más que 2 versiones en castellano. La obra es del año 26. Las 2 versiones eran españolas y bueno, solicité, como yo soy traductor de alemán, solicité la autorización a Alemania y la editorial que tiene los derechos me permitió hacer una versión un poco más neutra, digamos, no tan española, y bueno, y después consecuentemente la adaptación. El proceso de trabajo fue intenso pero corto. El problema del teatro independiente son los plazos, entonces o uno tiene que optar por hacer un proceso largo con ensayos muy espaciados, una vez por semana, o optar por un trabajo intensivo de 2 o 3 meses, tratando de optimizar el tiempo, teniendo en cuenta el trabajo de los actores, porque sabemos que el teatro independiente es lo que uno hace por amor al arte. Y esto fue lo que se hizo. Trabajamos en poco tiempo, arrancamos a mediados de noviembre, trabajamos un mes hasta mediados de diciembre y después retomamos los ensayos a mediados de enero hasta el día del estreno, que fue la semana pasada, la primera función, hoy función de prensa, hoy es 10, no, fecha es hoy es... Bueno, 17 de abril. El proceso fue muy intenso, trabajamos mucho. Primero, mucho texto, hicimos mucha lectura, mucho análisis. La obra yo hice todo un trabajo de transpolación. La obra fue escrita entre guerras y Bruckner describe muy bien una juventud sin esperanza, ¿no? Una juventud que venía de padecer una Primera Guerra Mundial y que ya sabía que dentro de unos años venía una Segunda Guerra Mundial y que había un futuro incierto, un futuro que no era muy promisorio, y esto obviamente llevaba a estos personajes a sumirse en la desesperación y en el odio, digamos. Una manera de descargar esa angustia era maltratándose mutuamente. Cuando yo empiezo a leer la obra, a analizarla y me empiezo a preguntar por qué me interesa la obra, descubro que en realidad esta sensación de fin de mundo que vino a partir después de la Segunda Guerra Mundial con la Guerra Fría y todas las guerras posteriores que tuvimos y todas las crisis mundiales, me hizo ver de que en realidad, en esencia, la juventud sigue con esta sensación, o al menos siguió siéndolo. Pasó en su momento con la reacción del Flower Power o del Mayo francés también, ¿no? En los 60, en los 70, pasó después con el SIDA también, con el fin del mundo, ¿no? Y esta cosa de los tsunamis y esta idea, el terrorismo, las crisis económicas, ¿no? Donde la juventud parece estar en medio de todos estos cataclismos, tratando de sobrevivir de alguna manera, y muchas veces es el caldo de cultivo para destilar la violencia, ¿no? Qué sé yo, ya sean movimientos ultra fanáticos, ¿no? Ya sea a nivel, podemos hablar de fanatismo religioso, podemos hablar de terrorismo, podemos hablar de neonazismo, en fin, podemos hablar de un montón de lugares que aprovechan, digamos, o de sectores sociales que aprovechan a los jóvenes y se aprovechan de este estado de indefensión para hacerlos funcionales a su causa. Y esto me pareció interesante, entonces busqué sacar la obra de su época específica. Si bien la traje a la actualidad, tampoco fui demasiado específico. Trabajamos en un espacio neutro. Si bien la obra transcurre en la habitación de una pensión, la habitación de la pensión en realidad también se puede entender más como un consultorio médico o como un laboratorio. Tomamos a uno de los personajes, que es Alt, en alemán Alt significa anciano, nosotros le pusimos Alfredo, lo colocamos afuera, es un poco el que a modo de distanciamiento brechtiano va anunciando lo que va a suceder en cada acto, porque nos parecía interesante esto de someter a la juventud a una especie de estudio, de laboratorio, que es un poco lo que pretende la obra.
y buscamos en los cambios de escena, insinuamos un poco en un momento, también como espacio de catarsis, como espacio de descarga, ¿no? Que esta cosa tan rara del pogo, de que saltan, se pegan entre ellos, se pueden romper una mandíbula y se miran y se dicen, está todo bien, loco, ¿ok? O sea, yo lo he vivido, así que lo puedo contar porque realmente ha sido así. Y donde, bueno, después en otro momento mostramos también como la otra cara de estos personajes. El proceso fue realmente muy placentero. Si bien estamos hablando de un drama y de una obra con escenas muy intensas, el proceso fue realmente muy bueno, los actores se prestaron de una manera pero increíble al juego, al trabajo, demostraron una disciplina increíble, porque realmente trabajar comprimido significa ensayar casi todos los días, ¿no? Ensayábamos 5 días a la semana. Obviamente que iba haciendo ensayos parciales, pero después, a medida que se iba acercando la fecha, íbamos juntando, así que fue bastante exigente. Pero realmente el proceso creativo fue muy lindo. Bueno, se sumó también Pablo Calmet, el hijo de Héctor, que hizo la escenografía, hizo la iluminación. Silvia Zavaria, que entendió perfectamente cuál era mi intención con respecto al vestuario, Martín Baine con la gráfica y Nacho Lunadei con las fotos. Creo que la obra prácticamente lo que plantea es la disección del deseo, digamos, ¿no? El personaje que muere en esta obra es Desiree, y Desiree significa deseo, y básicamente lo que Bruckner hace es mostrar de qué manera el deseo y el libre albedrío son destruidos para dar lugar al nuevo orden, que es el someterse, ¿no? Un personaje se llama Freder, que dice lo único que queda es atacar y golpear, y donde se condena al suicidio, como que el individuo no es dueño de su propia vida y de que debe someterse a un sistema, que es un poco el advenimiento del nazismo. De alguna manera nosotros esto lo reflejamos a través de Freder y de Alfredo, que de alguna manera manipula desde afuera. Y justamente Desiree es la rebelde y la que decide finalmente morir, y que en la cara de todos se muere, de Alfredo y de Freder, y que va a ser estudiada y diseccionada al final, ¿no? Esta es un poco nuestra visión de la obra y nuestra conclusión. Por eso también toda la gráfica apuntó a eso, apuntó a estudiar la acción transcurso, son todos estudiantes de medicina, y nos parecía interesante una especie de lección de anatomía donde hay un cuerpo, en este caso el cuerpo de Desiree, y todos los personajes de la obra observándolo, y un Alfredo con un bisturí en la mano a punto de diseccionarlo para estudiarlo.